Bueno, pues muy buenas tardes, noches, días, en función de la hora que nos vayan a ver. El día de hoy, pues estamos de plácemes, estamos iniciando todo un ciclo que hemos denominado Diálogos Iberoamericanos sobre Japón, que es una iniciativa que surgió a raíz de el tercer simposium iberoamericano sobre Japón que se realizó en la Ciudad de México en el 2023, en septiembre del 2023, y uno de los acuerdos en que llegamos era pues mantener un diálogo entre nosotros, invitando también a otros colegas de Sudamérica y de España para compartir de manera flexible, de manera abierta, pues las investigaciones que nosotros día a día estamos realizando, que a veces se traducen pues en proyectos de larga data de investigación, a veces en algunos papers, en algunos libros, en algunos artículos, etcétera. Entonces, para el día de hoy tenemos la gran satisfacción de tener con nosotros al doctor Pedro Jacobelli. Pedro Jacobelli es profesor de la Universidad de los Andes, un gran conocedor sobre temas de Japón desde la perspectiva histórica, y él ya nos va a compartir uno de sus proyectos más recientes que están referidos a The Setting Sun, Japanese Imperialism and Latin America. Eh, Sin más, Pedro, pues te damos la bienvenida a este espacio virtual. Eh, Tenemos un tiempo, como señalamos, de 40 minutos aproximadamente para que tú nos compartas tus hallazgos, lo que estás investigando, y después pues hacer una dinámica de preguntas, comentarios, para poder terminar en hora y media, diríamos. Sin más, entonces, Pedro, pues tienes la voz. Buenas tardes, noches. Muchas gracias a Carlos, profesor Carlos Canga y su equipo, bueno, a Virginia Valdivia, a la doctora Virginia Valdivia y a tantos otros amigos que hacen posible este encuentro. Eh, Saludo con mucho afecto a la doctora Tanaka, que también está acá presente, y veo también otros colegas, bueno, Sergio ya lo saludé, y, y bueno, Cecilio Naja, si está conectada, también le mando un gran saludo. Me gustaría compartir una presentación con con apoyo, digamos, más bien visual a lo que voy a comentar, eh, y eso se ve, Sí, ya lo estamos viendo. y se ve en formato de presentación. Ahora ya sí, ahora ya lo Sí, tenemos en formato de presentación. perfecto. Bueno, y con esta imagen, ¿no? Este mapa del mundo, ¿no? Del siglo XVII, que describe América Latina, me gustaría partir hablando de un proyecto que más de investigación es un proyecto de libro, ¿no? Que estoy ya trabajando, en el que he estado trabajando, investigando y trabajando los últimos 10 años, y que espero terminar en el borrador completo, ¿no? Tal vez en septiembre del próximo año. Y para ceñirme a los tiempos, traje la presentación escrita y voy a ir leyendo y comentando, ¿no? El trabajo que tengo para presentarles. Eh, el, el proyecto de libro, como mencionó Carlos Canga, es The Setting Sun. Lo podemos abreviar como The Setting Sun, ¿no? Es un título tentativo, no definitivo. Han habido diferentes versiones del mismo título, eh, y cada cierto tiempo le doy un giro distinto, así que puede ser que después de esta reunión vuelva a cambiar el título del proyecto. En junio de 1942, el general de división Carter Clark, jefe de la rama de servicios especiales de Estados Unidos, encargada de las intercepciones de inteligencia del eje, en eso entonces, informó al presidente Roosevelt lo siguiente, cito: sin embargo, parece que los japoneses están asumiendo un liderazgo notable dentro de las potencias del eje en la iniciación y formulación
de políticas conjuntas. Esto es especialmente cierto en relación con América Latina. La impresión es que los japoneses son hombres más capaces, mejor informados que sus colegas alemanes e italianos. Fin de la cita. Como indica esta cita y como lo respaldan otros informes provenientes del FBI en sus misiones a lo largo de América Latina, hubo una sensación general de sorpresa entre los funcionarios estadounidenses al descubrir que los japoneses habían logrado desplegar una red de información y coordinación más fuerte que la de sus aliados europeos, ¿no? Al menos aparentemente. Esto fue asombroso porque durante los 35 años previos se habían aprobado una serie de leyes migratorias antijaponesas en la región. En Estados Unidos, las actitudes antijaponesas en California a comienzos del siglo XX impulsaron un acuerdo diplomático entre Tokio y Washington para restringir la migración laboral japonesa, conocido como el Acuerdo de Caballeros de 1907, que más tarde condujo a la inclusión de Japón en la lista de países excluidos de la Ley de Inmigración de 1924. Estas políticas racistas fueron replicadas en América Latina como reflejo de la influencia de Washington en la región. Por ejemplo, en Panamá el año 26 y tal vez de forma más notable en Perú el año 36 y Brasil el 34. Eh, Brasil, que desde el año 1908 había recibido la mayor parte de la migración japonesa a América del Sur. La posición favorable de los japoneses en América Latina respecto a sus aliados podría verse como un síntoma de las limitaciones encontradas en el movimiento panamericano patrocinado por Estados Unidos y su noción de solidaridad continental elaborada en la década de 1930. Finalmente, el hecho de que Japón pudiera aumentar su influencia económica en la región reflejaba las deficiencias de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Tokio como resultado del expansionismo japonés en Asia. Los estudiosos han prestado atención a la historia de la segregación, el aislamiento y el castigo que el pueblo japonés y sus descendientes tuvieron que soportar en América Latina durante la guerra. Eh, Esto es parte de la disciplina de los estudios migratorios. Por el contrario, se ha prestado poca atención a lo que algunos observadores en los años 30 y 40 denominaron, cita, penetración japonesa en América Latina, fin de la cita. A pesar de la rica fuente de evidencia archivística que incluye informes de inteligencia de Estados Unidos y que muestran la profunda participación de empresas, diplomáticos e individuos japoneses en América Latina, esta relación eh, ha sido, y esto sobre todo en la academia estadounidense y también japonesa, América Latina ha sido en cierta manera ignorada en la mayoría de estos relatos de la experiencia imperial japonesa, ¿no? En inglés y japonés. Cuando se ha mencionado, ya sea no transmiten información más allá de la emigración japonesa, principalmente hacia Brasil, o se enfoca en los estudios latinoamericanos, en los estudios latinoamericanos relacionados con Japón, ¿no? Y aquí, obviamente, desde América Latina hay otro tipo de experiencias, ¿no? Los trabajos, bueno, del mismo profesor Carlos Canga, de Sergio Hernández, los estudios sobre la figura de Kiso Tsuru, ¿no? En el caso de Argentina, los trabajos, sobre todo los más recientes sobre la figura de Shinya, ¿no? Yoshio Shinya, son también relevantes, ¿no? Desde otro ángulo, el creciente reconocimiento de la naturaleza multifacética del imperialismo japonés da lugar a una reconsideración de América Latina en un contexto globalizado. Así, nuestro conocimiento del imperio japonés puede beneficiarse de un examen más cercano de los vínculos entre la mirada imperial de Japón, sus políticas hacia el sur global y la recepción de estas mismas políticas en las Américas. Este análisis sigue el dictum de Frederick Cooper, de que los imperios no deben reducirse a políticas nacionales que proyecten su poder más allá de sus fronteras. Y el enfoque cultural de Tierney sobre el examen del imperialismo japonés, que enfatiza la capacidad de un país para apropiarse de ideas y prácticas de otros imperios para adaptarlas a sus propios fines, ¿no? Entonces, este proyecto de libro busca presentar un análisis histórico de América Latina como parte de la expansión territorial y cultural del imperio japonés. Afirmamos que América Latina estuvo entrelazada con las
fricciones transpacíficas entre Japón y Estados Unidos durante el primer periodo Showa, ¿no? Del 26 al 45, y tiene como objetivo ampliar el rango de actores y procesos históricos que dieron forma a las percepciones culturales, discusiones y políticas relacionadas con las relaciones del Imperio japonés con los países latinoamericanos. Se realiza un análisis más profundo de las microestrategias de Japón para abordar y expandir sus mercados e influencias políticas en la década de 1930 en América Latina, la naturaleza colaborativa, aunque a veces también desafiante, de la respuesta latinoamericana a la búsqueda de Japón de salidas económicas y la recepción de Estados Unidos a estas relaciones bilaterales entre Asia, entre Japón y América Latina. Eh, Podemos decir que varios trabajos, ¿no?, han subrayado el impacto del imperialismo occidental en la configuración del imperio colonial japonés en Asia. La literatura producida por historiadores en las últimas décadas del siglo XX ha revisitado diversos aspectos del imperialismo japonés. Notablemente, la obra de Mayer, Pitti y más tarde Das editaron una serie de tres volúmenes sobre el colonialismo y el imperialismo japonés moderno, que comenzó, bueno, con estos libros, ¿no? De Japanese Colonial Empire, siguió con el Informal Empire y el Wartime Empire. Estos libros fueron fundamentales de muchas maneras, ya que abordaron por completo el imperio y ubicaron la experiencia japonesa dentro de una comprensión más amplia del imperialismo moderno. Argumentaron que la experiencia japonesa difería enormemente de los patrones tradicionales del imperialismo occidental. En particular, su transformación revolucionaria, ¿no?, al pasar de apenas escapar de la subyugación colonial durante la expansión de las potencias occidentales en Asia Oriental, a su evolución ya con una cita, de un país débil, feudal y agrario, a una potencia industrial moderna, económicamente y militarmente capaz de resistir la dominación extranjera. Fin de la cita. También abrieron nuevos temas de discusión, como la importancia de los colonos japoneses y los aspectos económicos del colonialismo, dirigido por políticas y no, por ejemplo, impulsado por la economía como el modelo leninista. Estas conceptualizaciones del imperio informal japonés en Asia llamaron la atención sobre el hecho de que no toda relación imperialista es necesariamente colonial, y dieron importancia al estudio de la capacidad de Japón para ejercer influencia o incluso dominar otros países mediante el desarrollo económico en lugar de la fuerza militar. El campo historiográfico del pasado imperial y la expansión de Japón floreció a fines del siglo XX, eh, eh, floreció a fines del siglo XX, ¿no? Los primeros estudios del siglo XXI sentaron las bases para una siguiente generación de historiadores que estudiaron Japón y los imperios, y los inspiraron a ampliar el alcance de su análisis, ¿no? Y aquí hay otro set de autores un poco más jóvenes, ¿no? Louis Young, Alex Daden, Yesamin Abel, Tomoko Akami, Jun Uchida, entre otros, fueron influyentes en el análisis de nuevas facetas del imperio japonés en Asia. Entre ellas se encuentra la penetración multicapa, ¿no? De diferentes niveles de los aparatos estatales japoneses en el noreste de China, la propaganda japonesa y la diplomacia cultural. El papel a menudo, un papel a menudo pasado por alto, ¿no?, que fueron el rol de los civiles japoneses, ¿no?, incluso como los agricultores en los procesos de colonización o de expansión, ¿no? La literatura reciente ha incluido otras regiones del mundo en su examen del imperio japonés. En el caso de América Latina, los estudios han trazado las descripciones japonesas de la región junto con sus propias ambiciones expansionistas durante el siglo XIX. Sin embargo, vale la pena señalar que el compromiso de Japón con América Latina difirió significativamente de sus actividades en Asia. El enfoque académico principal en esta línea ha buscado comprender la conceptualización de América Latina en Japón en relación con la presencia real de japoneses en América Latina. Esta perspectiva sigue una línea de investigación que se aparta de la representación del Estado-nación japonés en términos negativos, como una sociedad extremadamente pobre y militarizada, y reconoce que para los japoneses del periodo Taisho y temprano Showa, América Latina era considerada una tierra de paz y prosperidad. En parte de esta literatura
América Latina se describe de manera similar a la península de Corea o el sudeste de Asia, como un lugar con un aura de abundancia y oportunidades para los migrantes japoneses. Sin embargo, a diferencia de los casos asiáticos, la percepción japonesa de América Latina era superficial y carecía de un componente equivalente de anexión y expansión, ¿no? Y aquí me salto un poco para decir que mi proyecto de libro busca hacer una contribución importante a la historiografía transpacífica que se enfoca en la expansión japonesa y las relaciones de Japón y Estados Unidos. En primer lugar, busco ampliar su alcance para incluir una región normalmente no estudiada junto con Asia y avanzar aún más el argumento de que la naturaleza negociadora de la presencia japonesa en América, ¿no? Al hacerlo de esta manera, esta investigación considera las líneas económicas y políticas involucradas en cómo se veía América Latina en Tokio. También equilibra esto con las sanciones de Estados Unidos. La perspectiva japonesa de expansión económica transpacífica trajo consigo una integración comercial más estrecha con América Latina y representó un desafío para Estados Unidos en su propio territorio autoproclamado, ¿no? Lo que en Estados Unidos definían como el hemisferio occidental. Eh, este libro, en ese sentido, se une a una literatura reciente que ha adoptado un enfoque transnacional para el imperio japonés, produciendo una imagen más matizada y completa de las ideas, redes y fuerzas detrás de la penetración de Japón en América Latina, ¿no? Y no voy a adentrarme en la teoría de la historia transnacional, eh, sí decir que tanto en el mundo anglosajón como también en América Latina han habido contribuciones a estas perspectivas, historia global. Yo rescato mucho el trabajo de Sergio Cerúlnikov, de Argentina, ¿no? Que ha examinado también las características más bien paradójicas de la historia global en la historiografía latinoamericana, y que ha defendido un enfoque que prioriza la propia historiografía transnacional de América Latina, libre de agendas de investigación de Estados Unidos o de Gran Bretaña, ¿no? Eh, pero tal vez lo más relevante de un acercamiento transnacional a esta relación, ¿no? Es que eh, permite dar justamente una mirada que permite a ver, teorizar el acercamiento y la construcción de una región transpacífica, ¿no? Desde una perspectiva japonesa, eh, pero también utilizando fuentes americanas, ¿no? Y en ese sentido, este libro se une, ¿no? A una serie de estudios desarrollados en Estados Unidos por los profesores Azuma y Lu, que han buscado y han fomentado una nueva comprensión de los vínculos de los japoneses en América con experiencia transnacional en su configuración como imperio, ¿no? Yo tuve oportunidad de leer el último libro de esta imagen, ¿no? El Collaborative Settled Colonialism, que no ha salido todavía, sale a principios del próximo año, ¿no? Y es realmente un trabajo excepcional, ¿no? En la forma en que se vincula cómo la presencia del Imperio de Japón en Brasil en particular aunó dos agendas imperialistas, ¿no? Y de ahí el concepto de colonialismo colaborativo. Eh, bueno, mi proyecto de libro se adentra en las últimas décadas. Bueno, y hay que rescatar eh, la obra de Yasuo Sakata, Sakata Yasuo, eh, que un investigador japonés que teorizó, ¿no? El imperio de Japón y sus vínculos con América, ¿no? Tempranamente, ¿no? Y que ha sido recientemente republicado, traducido y republicado en inglés, ¿no? Bajo ese título. Bien, eh, este libro, el que propongo escribir, se adentra en las últimas décadas de alta interacción y colaboración entre Japón y algunos países latinoamericanos antes de su alienación internacional tras el estallido de la Guerra del Pacífico, ¿no? La guerra con Estados Unidos, del 41 al 45. En ese sentido, mi proyecto revisa las relaciones de Japón con América Latina más allá de la migración y argumenta a favor de un examen más detallado de las microestrategias de Japón en su acercamiento a América del Sur.
También voy a examinar las dimensiones culturales, comerciales y diplomáticas de sus interacciones, tanto en el archipiélago japonés como en las Américas. Y finalmente, estudio cómo las actividades de Japón en América Latina informan las políticas racistas y vergonzosas contra los japoneses que siguieron el ataque japonés de Pearl Harbor en el 41. Es decir, eh, los campos de internación, los campamentos, eh, la, la, la expropiación, etcétera, que sufrieron las poblaciones japonesas en América, son explicadas a partir de una serie de elementos que ya están claramente definidos en la década del 30. Eh, y en ese sentido, bueno, recordar algo que varios de ustedes dominen ya, ¿no? Y es que eh, la población japonesa en América Latina, ¿no? Eh, es parte de un proceso eh, propio, ¿no? de la modernización Meiji, pero que en el caso particular de Brasil se va a acelerar durante el periodo Taisho, eh, y que va a frenar, y Showa, y va a frenar bruscamente a mitad de la década del 30, ¿no? Si bien en comparación a la migración japonesa previa a la guerra hacia América Latina, hacia América del Sur, fue notablemente más pequeña en escala en comparación con los millones de migrantes de Italia, Portugal y España que también se establecieron en la región. Lo- eh, Podemos decir también que los números de migrantes de Alemania y Rusia fueron similares a los de Japón, ¿no? Y aquí me gustaría recordar la síntesis que hizo el presidente Lula da Silva el año 2008, cuando el entonces príncipe Naruhito visitó Brasil. El presidente Lula resumió la experiencia japonesa en Brasil en el siguiente término, lo cito: exactamente hace un siglo, el 18 de junio de 1908, el barco Kasatomaru llegó al puerto de Santos. A bordo venían casi 800 japoneses, la primera ola de migrantes en busca de nuevas oportunidades. Fueron a trabajar en las plantaciones de café y tuvieron dificultades para adaptarse, pero no pasó mucho tiempo antes de que los japoneses mostraran su potencial, ocupando puestos en las más variadas esferas de nuestro sistema productivo, en las artes, en las ciencias, en la política y en todas las áreas de nuestra sociedad. Los inmigrantes japoneses que llegaron aquí con esperanza en el futuro ayudaron a construir Brasil y la fuerte relación que une a dos países que hasta entonces estaban distantes en términos geográficos, históricos, culturales. Fin de la cita de Lula. Como se mencionó, la migración fue una herramienta de interés mutuo que permitió a Japón controlar su demografía en casa mientras ayudaba a los países recién hechos a cultivar sus tierras y desarrollar sus industrias. Si bien la migración es una de las caras más visibles de la presencia japonesa en América Latina, otros desarrollos tempranos también son dignos de mención. Desde el punto de vista comercial, Japón mostró un creciente interés en América Latina. Algunos trabajos sobre este tema se centraron en la larga duración del comercio internacional de Japón, como la obra de Osamu Ishii, eh, Takafusa Nakamura y otros académicos que han mencionado el comercio entre Japón y América Latina en sus estudios. En particular se ha hecho énfasis sobre la industria textil japonesa. Los expertos en relaciones internacionales han aprovechado la migración y la diplomacia para conectar el impacto de la irrupción temporal o el crecimiento del comercio como parte de una historia más amplia de amistad y comercio, ¿no? Michiko Ikeda, quien recopiló estadísticas comerciales de Japón con algunos países de América Latina para este periodo, señala la correlación de los altibajos del comercio japonés con el duro entorno al que se enfrentó Japón en los años de 1926 a 1937. Además, en 1930 y 1931 la economía japonesa sucumbió a la Gran Depresión Showa, un periodo de deflación y declive económico. Desde una perspectiva comparativa y según las bases de datos del proyecto Madison, el PIB per cápita japonés cayó un 9,4% entre el 29 y el 31, mientras que el PIB per cápita de Estados Unidos cayó un 16% en el mismo periodo. Además, el PIB per cápita de Estados Unidos continuó cayendo hasta el año 33. En otras palabras, la política económica japonesa con respecto a América Latina a principios de la década del 30 nunca tuvo espacio para despegar completamente. Por lo tanto, no fue vista como particularmente relevante para los pocos académicos
que la investigaron, ¿no? Y la siguiente figura da cuenta de las relaciones económicas entre Japón y América Latina. La desaceleración de la economía japonesa fue de corta duración, y en 1932, mientras que habían países importantes que seguían sumidos en la recesión, la economía japonesa comenzó a recuperarse, ¿no? Y esto se puede ver en este gráfico, ¿no? O sea, entendemos por qué la relación económica y comercial de Japón con América Latina no fue relevante. Esto es la relación del comercio exterior de Japón con América Latina, ¿no? No fue relevante sino hasta, hasta la década del 30, que luego de la crisis económica comienza a recuperarse, ¿no? Acá a la derecha pueden ver que en realidad es solo después en la década del 30 en donde adquiere cierta relevancia el comercio entre Japón y América Latina. Eh, Desde el año 32 al año 36, la economía japonesa se recuperó bajo la política económica de Takahashi, el Takahashi Saisei, un conjunto de políticas de tipo keynesiano para impulsar la demanda agregada, el yen depreciado, las bajas tasas de interés y estímulo fiscal. Cabe señalar que desde 1932 las exportaciones japonesas experimentaron una recuperación liderada por la industria textil. Pero a diferencia de la década de 1920, cuando la seda cruda y el hilo de algodón desempeñaron papeles centrales, las expansiones de exportación del año 32 a 34 estuvieron principalmente lideradas por telas y textiles químicos. En ese sentido, lo que caracterizó la experiencia de Japón en América Latina durante la década del 30 fue el rápido crecimiento de sus intereses económicos en la región, ¿no? Y esto es parte de la investigación que voy a presentar en el libro, ¿no? En donde analizamos una serie de anuarios estadísticos, económicos, bueno, de Japón, pero también de otros países de América Latina para justamente ver cuáles son los productos principales que funcionan como motores en el intercambio económico, ¿no? El comercio es una variante extremadamente relevante para entender el enfoque del Imperio de Japón hacia América Latina, pero rara vez ha sido estudiado en conexión con la experiencia imperial. El libro en el cual estoy trabajando vincula la experiencia imperial japonesa en Asia con el creciente interés de Japón por el comercio y la amistad con países latinoamericanos, ¿no? Presta especial atención a Chile y Argentina. Si bien abordo otros países, el trabajo de archivo más duro fue en estos dos países, por el lado americano, dos países que, debido a su distancia con Estados Unidos, mantuvieron más autonomía en sus asuntos exteriores durante estos años, ¿no? El resto de sus vecinos. Y esto podemos conversarlo después en el tiempo de discusión. Además de explicar la creciente presencia de intereses japoneses en América Latina, el libro también reconoce las continuidades y los cambios culturales y políticos en América Latina y en los Estados Unidos. Sitúa el origen, desarrollo y transformación de las relaciones entre Japón y América Latina en el contexto global de los largos años 30 y dentro del choque Japón y Estados Unidos. El libro analiza las perspectivas cambiantes sobre Japón y América Latina en ambos extremos de la cuenca del Pacífico y propone una nueva forma de entender el imperialismo japonés en América Latina y su naturaleza superpuesta con el movimiento panamericano. O sea, ese choque es evidente, es reconocido por los actores, tanto en Japón como en Estados Unidos se habla del panamericanismo y se le compara con la experiencia japonesa en Asia, y es por lo tanto un elemento que vale la pena rescatar. Sin embargo, simplemente observar la historia del Imperio japonés en América Latina en orden cronológico, de sus primeras interacciones con los países latinoamericanos hasta el proceso de exclusión e internación en la década del 40, que marcó el fin de la presencia, digamos, imperial japonesa en la región, no refleja los principales cambios culturales y estratégicos que ocurrieron dentro de cada país y subcontinente. Entonces el libro busca, y esto es algo también muy ambicioso, adoptar un enfoque geográfico en su análisis para permitir una comprensión más profunda del proceso mutuo de reconocimiento y diferencia en Japón y América Latina. El libro se centra en el final de una era de participación de Japón en nuestro continente. El periodo de alta interacción con los gobiernos latinoamericanos antes del final de la guerra y el desmantelamiento del propio imperio japonés.
Por lo tanto, siguiendo un enfoque geográfico en lugar de uno cronológico, eh, sostenemos que a pesar de la distancia y la activa presencia de los Estados Unidos en América Latina, el imperio japonés fomentó sus relaciones bilaterales con varias repúblicas latinoamericanas, incluida la creación de grupos de apoyo dentro de los responsables políticos y empresarios latinoamericanos que sirvieron a Japón en sus esfuerzos por mantener a América Latina y América del Sur en particular neutral durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algo de esto lo mencioné en mi exposición el año pasado en el simposio que organizaron la UNAM. La política japonesa con respecto a América Latina, un reflejo del cambio en la percepción de Japón sobre la región, afectó significativamente cómo Japón era visto en América Latina. Se apartó de las visiones orientalistas hacia un enfoque más pragmático que percibía a Japón como un socio potencialmente importante, lo que generó inquietudes dentro de los círculos académicos estadounidenses diplomáticos enfocados en América Latina y ayudó a fomentar las políticas anti-japonesas en Washington. El libro, y con esto cierro, el libro está pensado eh, de la siguiente manera, ¿no? Eh, una introducción que va a delinear el problema, ¿no? Eh, un libro basado en una amplia variedad de fuentes, tanto en Japón, fueron varias las estadías allá, especialmente en el edificio de la Dieta, Estados Unidos y América Latina. Incluye informes diplomáticos, periódicos, prensa histórica, actas del Congreso y artículos de opinión publicados desde la década del 20 hasta la década del 40, entre otros. Se divide en 5 secciones, ¿no? Después de la introducción, organizadas geográficamente, destacando los factores culturales y políticos que caracterizaron la presencia activa de Japón en América Latina, el interés latinoamericano por Japón y la caída en desgracia del imperio japonés y su gente en América Latina. Los casos de Argentina y Chile, como mencioné, reciben más atención en el libro, aunque también se abordan las relaciones japonesas con Perú, Brasil y en menor medida otros países de América Central y del Sur. El primer capítulo comienza en el Japón Tokugawa y explora la esfera cultural de la mirada de Japón hacia América Latina en la década del 20. Va en contra del pensamiento general o la concepción general de que las impresiones relacionadas con la migración eran la conceptualización más común de América Latina en la prensa japonesa. O sea, no es solo migración acá. Lo que busco, lo que demuestro en ese capítulo es que en cambio la mirada de Japón hacia América Latina eh, privilegiaba ver la región en términos imperiales, sobre todo hacia finales del 20 y ya en la década del 30, ya sea como un lugar para la expansión colonial, similar a la India para el Imperio Británico o Manchuria para Japón. Expansión colonial no para Japón, ¿no? Expansión colonial estadounidense, ¿no? Eh, y por lo tanto una región afectada para la doctrina Monroe, por la doctrina Monroe, liderada por Estados Unidos y el movimiento panamericano. Finalmente, se analiza la posición de América Latina desde el punto de vista de aquellos que visitaron la región y sus socios comerciales, ya que el sector empresarial japonés fue una fuente importante de conocimiento sobre América Latina en Japón, ¿no? Este primer capítulo eh, analiza diferentes miradas, son 4 en particular, de cómo es percibido América Latina en Japón durante este periodo. El segundo capítulo profundiza en los aspectos culturales discutidos en el primero, haciendo un análisis exhaustivo de las microestrategias japonesas empleadas en su enfoque hacia América Latina durante el temprano periodo Showa. Se presta especial atención a las asociaciones creadas en el Japón continental para promover intercambios con América Latina y también analizo el papel de Hirota Koki, el primer ministro y también el ministro de Relaciones Exteriores de Japón durante los años 30, en impulsar diversas políticas para beneficiar la balanza comercial de Japón con América Latina. En esta línea, este capítulo examina las consideraciones económicas, ideológicas y prácticas en el enfoque de Japón hacia América Latina, un fenómeno identificado como la penetración japonesa de América Latina por algunos observadores. Este enfoque sirvió como base para una narrativa racista antijaponesa en los Estados Unidos. La creciente presencia japonesa en las Américas fue integral a los esfuerzos expansionistas de Japón en Asia Oriental. Así,
Estudiar las estrategias detrás de ello puede ayudarnos a comprender adecuadamente su forma de imperialismo, ¿no? ¿Qué tipo de imperialismo implicaba Japón? La pregunta clave que abordamos en este capítulo son, básicamente, en qué medida el impulso japonés por establecer vínculos comerciales con América Latina refleja una política de Tokio hacia América Latina y qué medidas específicas contribuyeron a mejorar las relaciones económicas entre Japón y América Latina. Y voy a apurarme un poco para no pasarme. El tercer capítulo explora las opiniones latinoamericanas sobre la creciente presencia japonesa en América Latina, y aquí se discuten varios aspectos de esto. Por un lado, y estos son principalmente fuentes americanas, ¿no? Latinoamericanas, ¿no? Acá se discuten los aspectos culturales detrás del enfoque latinoamericano hacia Japón, y el concepto de lejano oriente que se utilizaba. Luego examina el debate en Argentina y Chile sobre la relevancia de Japón como un ejemplo de modernización para estos países. Es un tema también trabajado ya por la literatura latinoamericana. También incluye un análisis de los grupos en cada país que promovieron el contacto y el intercambio con Japón. Aquí hay grupos militares, económicos, políticos, interesados en fomentar y fortalecer el intercambio con Japón. Y sostengo acá que la prominencia de los japoneses en América Latina resultó de la aceptación y el creciente interés por la experiencia de la modernización japonesa, tal como lo expresaron los políticos y empresarios de derecha, en particular en Chile y Argentina. En otras palabras, dentro de algunos círculos filofascistas en las Américas, el interés de Japón en los asuntos mundiales no solo fue bien recibido, sino que también representó un camino, perdón, alternativo a seguir, particularmente entre aquellos cansados del panamericanismo liderado por Estados Unidos. También se discute la creciente relevancia del comercio de Japón con América Latina, así como las similitudes y diferencias en la manera en que estos dos países recibieron la producción industrial japonesa mientras implementaban sus planes de sustitución de importaciones, ¿no? Y hasta acá ya tengo bien avanzados estos capítulos. El capítulo 4 y 5 son los que todavía requieren un poco más de trabajo. El capítulo cuarto examina la percepción y reacción estadounidense ante la presencia japonesa en América Latina. Comienza con la discusión cultural y académica sobre la creciente presencia económica de Japón en la región. Muestra cómo los funcionarios, y esto a través de archivos diplomáticos estadounidenses, muestra cómo los funcionarios estadounidenses no solo notaron cuánto interés había por parte de Japón en la región a fines de la década del 30. O sea, fueron tardíos en identificar un interés económico y político de Japón por la región. Solo a finales de la década del 30 y principios del 40 identificaron los desafíos económicos a los que se enfrentaban, ¿no? Y trataron de disminuir la presencia económica japonesa en la región, en una clave más bien de competencia en un contexto casi como si fuera libre mercado, ¿no? Aquí hay una pequeña novedad en el sentido de que se profundizan las acciones económicas y diplomáticas que Estados Unidos tomó en América Latina una vez que comienza a competir contra Japón en ciertos productos. Pero esto no es una imagen global, en la perspectiva global, Japón aparece con un porcentaje menor, ¿no? En relación al total de su comercio exterior con América Latina, en relación con América Latina, pero sí en ciertos productos tuvo cierto liderazgo regional. Entonces la competencia se da en esos productos en particular. Eh, y aquí discuto en este capítulo las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y los países latinoamericanos que tuvieron lugar en las diferentes conferencias panamericanas, en donde Estados Unidos tuvo que negociar país por país mejores términos que lo que Japón había ofrecido a aquellos países. Eh, y aquí es bien interesante, ¿no? Porque la información diplomática estadounidense habitualmente separa el mundo, ¿no? Por regiones. Eh, y por lo tanto, cuando uno estudia Latinoamérica, encuentra la relación de Estados Unidos con América Latina, tiende a encontrar solamente información pertinente a esa región, ¿no? Pero cuando uno hace el cruce, ¿no? Y estudia la información, con un ojo pensando en América Latina, estudia los documentos diplomáticos de Estados Unidos para Japón, se encuentra con una serie de textos, ¿no? Que nos informan de que hay una situación de competencia, una cierta preocupación que va creciendo, sobre todo hacia finales de la década del 30,
en los documentos de Estados Unidos en Japón por la presencia de Japón en América Latina, ¿no? Eh, y del mismo modo, cuando uno estudia los documentos de archivo de Estados Unidos sobre Centroamérica en particular, identifica cómo Estados Unidos, cómo Japón aparece en las conversaciones de los diplomáticos estadounidenses con líderes centroamericanos, por cuanto Japón estaría ofreciendo mejores condiciones económicas para ciertos productos. Y Estados Unidos, por lo tanto, tiene que ofrecer una alternativa. El último capítulo es el epílogo de Setting Sun. Condensa el proceso de aislamiento diplomático que Japón sufrió en América Latina después del estallido de la guerra con Estados Unidos, el 41, y las medidas desesperadas que Japón adoptó para evitar la irrupción de las relaciones diplomáticas eh, sobre todo con Chile y Argentina, los dos últimos países en romper relaciones con Japón en las Américas. También discute ciertas continuidades en la relación del Imperio japonés con América Latina después de la guerra, más bien proponiendo temas de futura investigación, ¿no? Entonces, con esta descripción general y disculpándome por haber leído y por la extensión, le doy las gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por tu presentación. La verdad que estaremos muy al pendientes, casi casi haciendo fila en la librería para poder tener el libro. Esperemos sea el 2025 o 2026, ya nos Vale. platicarás. Y sobre todo porque justamente después de la revisión de la literatura que nos presentas, creo que es muy pertinente una visión desde América Latina, ¿no? Que apoye, que dé una narrativa distinta, o si no distinta, al menos nuevas veredas interpretativas que podrían derivarse de la obra, ¿no? También en lo personal, y brevemente antes de darle la palabra a mis colegas, me anima mucho a este ejercicio reflexivo, autorreflexivo y crítico que debemos de tener en ocasiones en la importación de conceptos en donde vemos que en su eh, contexto histórico pueden tener diferentes modalidades y diferentes funciones. Me refiero a lo que ya nos señalabas del profesor Shulu del colonialismo, que él nos comentabas en su libro lo desarrolla como el colonialismo colaborativo, pero también el mismo imperialismo, ¿no? Que seguramente tú también te has puesto a reflexionar, en donde yo sé que es muy difícil a veces adjetivar estos procesos históricos, pero bueno, hay diferentes corrientes en donde señalan que las características del imperialismo japonés, pues hay rasgos únicos, ¿no? Algunos lo han denominado como un imperialismo modernizador, sin que esto no implique que haya sido violento, ¿no? Y que esto haya generado, digamos, problemas en las zonas que dominó en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que nos pone a la luz, ¿no? De si estos esquemas teóricos que en ocasiones, y conceptuales sobre todo, que a veces utilizamos en nuestra investigación, eh, si realmente están dando lo suficiente para interpretar las características propias, en este caso de Japón, y en este caso en el periodo de entreguerras. Pero bueno, yo lo dejaré aquí para darle la palabra a mis colegas. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Víctor, veo que Sí, después Sergio, adelante. no, pues primero, muy interesante, Pedro, tu trabajo, tu proyecto, que se ve que está muy avanzado. Yo tenía dos o tres comentarios muy rápidos, me llamó la atención. Este, eh, no sé, te voy a poner en contacto. Hay una profesora investigadora de Hitotsubashi, estuve con ella en octubre del año pasado, Ayumi Takenaka. Sí. Ella está haciendo una investigación especializada en Perú, pero tiene una información, se ve que mayor
en relaciones de América Latina con Japón, que también abarcan ese periodo que estás estudiando. Esto te lo digo porque tiene que ver con la industria del algodón, que fue muy interesante porque el padre de mi esposa en una época tuvo rancho algodonero en el norte de México y le vendía a los japoneses algodón, ¿no? Entonces, pero este rancho era una zona algodonera de México muy importante. Y entonces, pero eso fue después de la guerra, o sea, después de la reconversión de la industria japonesa. Y lo interesante es que al parecer desde antes se fabricaba y se producía algodón para vender a la industria, para que, como materia prima para la industria textil de Japón, ¿no? Ella en un correo, lo acabo de, ahorita que estabas tú hablando, lo chequé, el correo que ella me envió y me decía, porque ella se interesó mucho, ¿no? Pues le decía, oye, qué interesante, o sea, ver que a lo mejor desde antes había una relación en la industria textil. Y ella me contesta diciéndome que en Brasil había los migrantes japoneses trabajaban el algodón, ¿no? O sea que había una relación muy estrecha para la industria textil. Y esto me llevó a mí a pensar, porque la industria textil era la punta de lanza o fue la punta de lanza del capitalismo japonés, especialmente en China, ¿no? Que es, por cierto, es un periodo que yo estudié, yo mi posgrado lo hice en Japón, estudiando ese periodo que tú hiciste del imperialismo, pero en China, ¿no? Entonces, este es muy interesante. Esto me lleva por eso creo que tu trabajo es muy relevante porque lo que yo sé, que conozco, es que el capitalismo japonés actuó en el este de Asia, lo que hoy conocemos como redes o como en realidad no es tan nuevo eso de, ¿cómo se llama? Las cadenas, ¿no? Realmente los inventores de las cadenas productivas probablemente fueron los japoneses en esta época. O sea, no esa. Y entonces el capitalismo japonés actuaba a través de redes, de cadenas, ¿no? Mientras que el capitalismo europeo gringo a través de enclaves, que es otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que este es tu trabajo, por eso me parece, a mí me entusiasmó ahorita que me senté aquí en un sillón a escucharte, porque nosotros hemos estudiado, bueno, en mi caso, siendo mexicano, pues, he estudiado el capitalismo japonés, pero fundamentalmente en Asia, y especialmente en este periodo, que es un poco desconocido en América Latina. No le hemos dado la importancia que tú le estás dando y que me parece que tiene, ¿no? Entonces, pues yo creo que tienes un tema ahí pues muy, muy interesante porque, y eso también, otra cosa es que se vaya a olvidar, es también que hay que recordar que también en esa época se hicieron la famosa, las famosas redes japonesas también incluían a los corporativos gringos. O sea, también hay que tomarlo en cuenta. O sea, que yo creo por la forma en que operaba el algodón en México, después de la guerra fue también a través de los gringos que se empezó a vender el algodón o se empezó a ver una triangulación. Entonces quiere decir que estás en tu estudio en posesión de una indagación de probablemente de efectos múltiples, muy interesante. Entonces, yo creo, pues, a mí me parece que sí traes entre manos un proyecto para ese periodo, pues muy de mucha ilustración. No me detengo, yo digo, para abrirlas, pues ya ve que creo que Sergio y otros quieren hablar, ¿no? Porque hay otros temas ahí sobre la migración, sobre las características en México, por ejemplo, diferentes de cómo fue la migración en China y luego las relaciones diplomáticas y políticas, pero ya esa es otra cosa que yo ya no hablaría más, ¿no? Pero te felicito y me parece muy interesante tu proyecto. Gracias, Víctor. Sergio, adelante, tienes la palabra. No, buenas noches a todos y muchas gracias a Pedro por su presentación, que me parece pues muy, muy interesante, ya mucho más ordenada y más precisa de las cosas que se han ido avanzando. Yo plantearía varias cosas.
La primera tiene que ver con la definición de imperialismo y ahí me gustó cómo le entraste. Y bueno, lo señalaste, la idea del imperialismo en términos clásicos, leninistas, no tendría que ver realmente con esta definición de los intereses imperiales japoneses, que sin duda los hay, y que no necesariamente se reflejan en inversiones de capital japonés en otros lugares, ¿no? Como enclaves, digamos, muy claros del clásico imperialismo. Entonces, bueno, que no quiere decir que no tenga interés, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que podemos, y creo que lo avanzas muy bien, es la parte mucho más política y de interés geopolítico de Japón en América Latina, que sin duda pues lo tiene y lo va a tratar de poner en acción de diversas maneras. Una sin duda es la migración, aunque se ha definido como el único, digamos, aspecto que... Disculpa, Sergio, un segundo. ¿Ah? Espera, no sé, 40 minutos más. Sí, ya, no sé, para avisar a su vida. Sí, ya avisé ya. Sí, gracias. Disculpa. Bueno, entonces decía que sin duda alguna el primer gancho que va a tener Japón va a ser a partir de los migrantes. Como un interés, sí, desde la perspectiva, digamos, de interés más bien geopolítico, que como una avanzada, como se ha manejado de manera muy simple, como si los inmigrantes fueran parte, y obedecieran y fueran soldados del imperialismo, como se llegó a señalar en 1910 en el caso de los migrantes de Estados Unidos o mexicanos, ¿no? Que eran caracterizados los trabajadores mineros o los trabajadores que existían en México como los soldados de esa avanzada y de una invasión que estaba lista a generarse contra Estados Unidos. Esta es es solamente una parte y creo que la otra parte tiene que ver justamente con el comercio, que luego ya tú explicaste muy bien, que esta realmente se llega a concentrar hasta la etapa de los 30 como una política más precisa, más estratégica del gobierno japonés y de las empresas japonesas por insertarse en América Latina. Y este hecho, al menos en México, se llega a manifestar hasta ese entonces, a finales de los 20, de los 30, como una política muy precisa que no logra, digamos que avanza realmente hasta esa etapa. En 1910 realmente no tiene gran impacto, aunque haya intereses comerciales en México, pero sin duda alguna los tendrá ya de manera muy precisa y se pueden estudiar de manera muy clara con respecto a una serie de industrias también que hay que identificar, en particular los textiles que con respecto a México van a tener un papel muy importante en esta expansión. Ahora, en la gráfica que nos mostraste hay un enorme pico, que ese es en términos terroristas, esto es lo que impacta a Estados Unidos. Sin embargo, yo considero que realmente no pudo, digamos, desarrollarse de manera muy clara, no llega a pasar del 3-4% de lo que yo he detectado de los intereses comerciales en toda América Latina, en unos países a lo mejor un poco más alto, pero no llega a rebasar este porcentaje. Ahora, aquí el problema efectivamente es el desarrollo y la facilidad que tuvo Japón para superar la crisis del 29, que no lo tuvo Estados Unidos, que como tú lo señalas, mientras la economía japonesa logra recuperarse de manera muy rápida, Estados Unidos no la va a hacer sino hasta mitades de la década de los 30. Y esta situación es lo que permite que Japón cubra toda esa falta de productos textiles que que Estados Unidos no podía realizar por la misma crisis
que va a enfrentar la industria norteamericana. Y por eso creo que yo, esa es mi interpretación, este gran pico impacta mucho, ¿no? Y empieza a preocupar a los Estados Unidos y hay muchas publicaciones que llegan a señalar esta preocupación norteamericana, y esta influencia de Japón en América Latina, pero que no llega a sobrepasar esto en la medida en que Estados Unidos ya va a tener una política muy precisa y de negociación con los distintos gobiernos. En el caso de México, en el caso de Centroamérica también es muy, muy claro, en pequeños países que a lo mejor no damos importancia, pero tuvo interés en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, países muy pequeños o inclusive en el Caribe. En el caso de Cuba y Dominicana, empieza a tener intereses por posicionarse en términos comerciales. Ahora, del otro lado de Japón también le interesaba las materias primas estratégicas, que esto va a ser muy, muy importante. Y ahí se refleja efectivamente la visión de Japón por abrir sus comercio con otros países y no depender de los Estados Unidos. Y esta es una gran preocupación que va a tener en el caso de México con el mercurio, con el petróleo o con Chile, con productos minerales, de manera muy, muy, muy clara. Lo van a detectar ellos que van a tener que surtirse en caso de la guerra, y abrir sus fuentes, digamos, de comercio con otros países y no depender de estos productos que no lo pudieron evitar, ¿no? En el caso del petróleo con Estados Unidos no lo pudieron hacer, pero sí intentó en el caso de México, como lo hemos estudiado varios, por desarrollar su propia industria petrolera, como es el caso de México, que tampoco tuvo finalmente gran importancia, para desarrollarla. Y aquí, por ejemplo, bueno, el almirante Yamamoto ya empieza desde los años 20 a visitar Tampico, que era un centro productor petrolero muy, muy importante en ese entonces para México, y ya lo empieza a mencionar. Japón tiene que recurrir a estas fuentes, México va a ser muy importante para tener este elemento estratégico del cual Japón va a carecer. ¿No? Entonces, en este sentido, creo que habría que ir precisando estos elementos para ni subestimarlos, pero tampoco para sobreestimarlos. Sin duda alguna, yo creo que sí, que Japón tuvo una política muy clara, muy precisa, que no había sido reconocida. O sea que Japón no tenía una visión sobre América Latina y esto no es cierto, sí la tuvo y sí lo podemos ver en todo el gran desarrollo que va a tener para abrir tanto sus fuentes diplomáticas, ¿no? Que en el caso de México va a ser la punta de lanza para abarcar a toda Centroamérica y el diplomático que se va a encargar de eso va a ser, porque no lo va a poder hacer, crear todas digamos, controlar y abrir sedes diplomáticas en estos pequeños países y ahí va a quedar como países adjuntos a México y el embajador japonés en México se va a encargar de esas relaciones con respecto a América Central, ¿no? Que no es el caso de Sudamérica, donde tenía delegaciones diplomáticas muy claras, muy precisas, pero no en el caso de América Central, pero sí nos muestra efectivamente el gran interés ya de Japón en estas pequeñas países y en esta región que no ha sido explorado con suficiente fuerza como para mostrar que efectivamente Japón tenía una visión geopolítica y geoestratégica muy, muy precisa sobre América Latina. Ahora, te plantearía algunas dudas. Con respecto, señalas en el capítulo 4, dice la política antijaponesa de Estados Unidos se empieza a ser poco identificada hasta los 30. Y yo no creo que sea así. Desde la 1905 ya las embajadas norteamericanas empiezan a tener una política muy precisa para ver los intereses de Japón en toda América Latina. Y hay comunicados
Departamento de Guerra y del Departamento de Estado para decirles a sus embajadas, pongan atención en los migrantes, y pongan atención en todo el papel que va a jugar, que está jugando Japón en esta región. O sea, esto también es sorprendente. Ya tener a Japón ya vigilado, los migrantes empieza a aparecer los primeros datos sobre los migrantes japoneses, sobre los diplomáticos japoneses y sobre los intereses comerciales japoneses en América. Y una cosa ahí muy, muy importante, sería bueno que profundizase en la parte de las empresas navieras, que va a ser el instrumento fundamental, y esto va a ser desde principios del siglo XX, ¿no? Ya con empresas navieras japonesas para justamente no solamente llevar migrantes, sino para desarrollar el comercio, y esto creo que mostrará y te dará elementos para entender ya todos los puertos que se van a abrir no solamente en Norteamérica, sino en Sudamérica, como ya tú lo sabes bien, ¿no? Y la parte del Pacífico también para atacar a Brasil de estas empresas navieras que no van a dar toda la vuelta hasta el Atlántico, sino va a haber una ruta muy especial que va a atravesar desde África hasta Brasil, ¿no? Que va a adquirir un papel muy, muy importante que tú también ya lo señalaste de manera muy, muy clara con el nivel del número de migrantes hacia ese país. Y en este sentido, me pregunto por qué en tu capítulo 3 avanzarías en Argentina y en Chile. Bueno, lo entiendo lo de Chile, que tiene los datos frescos y también tiene una política japonesa con respecto a Chile, aunque no logra, digamos, desarrollarse y desatarse como en otros países, como en Argentina, Perú o como Brasil o en el caso de México. Pero, ¿por qué no meter ahí a Brasil? Que es lo que mencionas en esa parte, porque la parte cultural japonesa, si esta es la esencia del capítulo 3, sería muy, muy importante desarrollarla, donde va a tener un papel en sus relaciones culturales con Brasil, ¿no? Mediante una serie de políticas, de gente que va a visitar, de artistas, de relaciones, culturales de manera muy, muy clara con respecto a los brasileños. Y entonces yo creo que ahí se va a poder ver con más fuerza todo lo que nos estás mencionando, en el caso de Brasil de manera muy, muy, muy clara. Entonces, bueno, estos serían los elementos. Bueno, ahí se me van a ir algunas cosas. Bueno, la parte de imperialismo, Beasley lo empieza a manejar, Japanese imperialism, ¿no? Y empieza a definir esta problemática de cómo entender el imperialismo japonés en términos teóricos. Él lo va a abordar desde esta perspectiva, ya de manera teórica muy, muy clara. Y otra parte que podría ser muy, muy importante es el libro de Halliday, John Halliday, que le llama Political History of Japanese Capitalism. Y ahí, más que en la parte económica, Halliday abordará la parte política, que me parece muy interesante para lo que nos estás proponiendo. Creo que sería muy, muy importante que también se revisara este texto, y bueno, te felicito muchísimo por lo que nos estás proponiendo y espero que ya lo tengamos muy, muy pronto. No, y muchas gracias. No, gracias, Sergio. Yo adicionaría una pequeña pregunta para darle la palabra de nuevo a Pedro. Es muy, muy, muy pequeña, muy chiquita. No sé si lo mismo sucedió en Sudamérica, en Chile, en Argentina, cuando se hace una reestructura del servicio exterior japonés, ya en el preludio, digamos, del inicio de la Guerra del Pacífico, al menos en el caso de México, se nota que traen como a personajes de artillería pesada, ¿no? Es decir, diplomáticos que habían estado acreditados en China, fundamentalmente en el caso de Yoshiaki Miura, que había sido cónsul en Shanghai, y otros, digamos, agregados militares que también habían hecho sus labores en China continental o en Manchuria. No sé si el mismo patrón se observa en el caso de Sudamérica, porque, bueno, tradicionalmente
habían, digamos, estado, pues diplomáticos que ya tenían miembros del servicio exterior, que tenían una, digamos, larga presencia en la región, que los habían rotado, que incluso algunos de ellos hablaban español, en fin, ¿no? Entonces, esa era un poco la inquietud que me gustaría expresar. Adelante, Pedro, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por los comentarios, Carlos, Víctor, Sergio. Eh, Abrumado he quedado con este feedback, y muy agradecido, ¿no? Infinitamente agradecido porque efectivamente me da la oportunidad de desarrollar algunas ideas un poco de forma más completa, ¿no? Eh, claro, hay todo un aspecto teórico en el trabajo que, que más que quedarme en el concepto y la discusión teórica, trato y lo que el trabajo me parece que es importante que haga también, busca aterrizarla a la realidad de los archivos, ¿no? O sea, cuando hablamos de imperialismo, bueno, ¿a qué nos referimos, no? Eh, Cuando hablamos de colonialismo, política, incluso geopolítica, ¿qué significa, no? Y aquí yo creo que las cifras son muy importantes, ¿no? Cuantificar algunos procesos, algunas presencias diplomáticas, cuantificar, por ejemplo, la importancia creciente que tiene América Latina en la discusión pública japonesa, que nunca llega al nivel de, no sé, la discusión que va a tener Manchuria o que tiene Estados Unidos, ¿no? Pero como historiadores nos interesa ver los cambios y las continuidades, y acá hay un cambio en la década del 30 en donde América Latina adquiere mayor peso. Hay un cambio también en los discursos en Japón hacia América Latina, ¿no? Eh, es distinto el discurso o cómo Hirota Koki, ¿no? Por ejemplo, habla de América Latina, el propósito, los usos de América Latina para Japón, ¿no? Para ponerlo en ese término, en el año 35, ¿no? 34, que los usos que va a tener América Latina para Japón en el año 40, ¿no? Y el lenguaje que se utiliza cambia radicalmente también. O sea, uno ve un cambio en el acercamiento de Japón hacia América Latina a nivel discursivo que nos permite replantear también estos grandes conceptos, ¿no? Y cómo ellos son aplicados, se lo entendido. Digamos, algo que me hace dudar todavía del título de este libro es que en, en cierta en cierta literatura eh, más antigua, eh, en la literatura en particular de los años 30 y, 40 y principios de los 40 también, eh, se utilizó la figura de la presencia del Imperio de Japón en América Latina para justificar eh, eh, situaciones inhumanas contra la población japonesa en América Latina, ¿no? Entonces, cuando un libro se llama El Imperio de Japón y América Latina, puede generar reminiscencias de esa situación. Y al mismo tiempo me entusiasma poder darle un significado o repensar el mismo concepto, ¿no? Tal vez no el Imperio de Japón en América Latina, pero sí el Imperio de Japón y América Latina. Eh, la conjunción y es importante acá, ¿no? Porque significa un camino eh, eh, sincrónico, pero que no necesariamente mantiene el mismo significado a lo largo de los cerca de 15 años que analizo con más detalle, ¿no? Entonces, el tema de los conceptos, yo sí le dejo espacio para tratar de darle un significado a partir de la realidad histórica. Eh, ah, el tema comercial que tanto Víctor como Sergio levantan eh, es muy importante en mi estudio. eh,
es un trabajo en donde las cifras macro o globales son, señalan algo, ¿no? Pero lo que realmente me interesa son las dinámicas detrás de el cómo se acerca un país a ofrecer sus productos, el por qué que hay detrás de esa idea, ¿no? Y la respuesta que recibe, ¿no? La conversación, ¿no? Porque esa conversación también va a sufrir cambios a lo largo de estos 15 años, cambios en el lenguaje. El contexto es post-Gran Depresión, ¿no? Es decir, en donde el intercambio todavía se realizaba por acuerdos casi de trueque, ¿no? En muchos casos, ¿no? El caso, por ejemplo, Chile le recibía textiles japoneses a cambio de que Japón se llevara salitre, ¿no? Un mineral en vía de desuso para la agricultura. Eh, entonces, son condiciones bastante particulares también del comercio global eh, que hay que tener en cuenta. Eh, Veo también que la relación, el capítulo 3, ¿no? La relación de América Latina hacia Japón, ¿no? Eh, Le da mucho valor a la posibilidad de que, más allá de lo cultural, que también va sufriendo cambios, ¿no? Pero la visión más bien comercial y política, le da mucho valor a poder establecer una alianza con Japón, ¿no? Alianzas de mediano a largo plazo, en donde haya transferencias tecnológicas. Estos son los años en que se comienza la diplomacia cultural, y Carlos lo sabe muy bien, comienza también a desplegar ofertas de becas, de estudios, de nuevas, de conocimiento, de viajes de estudio para conocer la industria japonesa, ¿no? Y hay mucho de eso, ¿no? Y esto se hace de forma sistemática, ¿no? Hay también un interés por ese lado del vínculo, pero también hay un interés de no ser pasados a llevar, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante. Por ejemplo, son los casos que más manejo, el Chile y Argentina, pero cuando dentro de las microestrategias japonesas hacia América Latina está la de fortalecer, ampliar la flota mercante, ¿no? Japonesa, ¿no? Hacia América Latina, con nuevas rutas, con nuevos puertos de parada. Las misiones latinoamericanas, y hay en particular un diplomático chileno que exige, ¿no? Que la flota japonesa no pase por el Estrecho de Magallanes, ¿no? Y que en cambio se firme un convenio con la compañía de vapores de Chile, ¿no? Sudamericana, ¿no? ¿No? Para que el cabotaje local lo hicieran ellos, ¿no? Eh, y bueno, y esto al final es una relación entre casi de hombres de negocio, ¿no? Entonces son costos-beneficios, y se termina aceptando eso. Hay también, por ejemplo, negociaciones en Argentina por el desarrollo de las telecomunicaciones. En la era dorada de las telecomunicaciones, el telégrafo por cable va quedando obsoleto. La telegrafía empieza a ganar espacio, el teléfono empieza a crecer también en importancia. Y aquí se da lo que tú mencionabas, Sergio, en el sentido de que a pesar de que el contexto internacional es muy hostil entre Estados Unidos y Japón, las relaciones entre empresas japonesas y estadounidenses nunca se detienen, ¿no? ¿No? Y las telecomunicaciones es un muy buen ejemplo de aquello, ¿no? Y como en el caso argentino, bueno, también buscan participación de empresas argentinas. O sea, los argentinos piden, ¿no? Para poder participar de eso, ¿no? Los chilenos hacen lo mismo. Entonces, hay una relación que va más allá de aceptar una potencia imponga sus condiciones a los países sudamericanos. Hay más bien todavía una relación de cierto respeto mutuo, que encuentro que es muy relevante. Eh, bueno, son tantos temas en cuanto a ver, y en definitiva, al
al poner la lupa, ¿no? Como decimos acá, al poner la lupa, al enfocar la atención, poner la atención en aspectos pequeños de la relación. Esto, ¿dónde va a estar la estación repetidora de señales, ¿no? Eh, ¿Quién va a ser el representante de tal empresa en tal país, ¿no? ¿Qué condiciones se le va a ofrecer a ciertas empresas japonesas que se quieren instalar? Eh, y al revés, eh, de qué manera la Federación de Asociaciones de Exportadores Japoneses hacia Sudamérica, ¿no? América Latina, eh, va a favorecer que latinoamericanos puedan prepararse allá, ¿no? Hay también todo un tema con la venta de armas que no mencioné, pero que también es creciente. Eh, lo que uno ve en esas, en esas políticas específicas, esos ítems pequeños, es que a pesar de que a nivel macro la presencia japonesa pueda parecer marginal en relación al total, en ciertos temas fue muy relevante, ¿no? Y en ciertos temas movió a grupos de interés muy significativos, ¿no? Y eso generó también un cambio cultural en torno hacia cómo se ve Japón desde América Latina y cómo Japón ve a los estados americanos. Y yo creo que, y es tal vez la hipótesis principal del libro, tuvo sus implicancias en, y es por eso que me centro más en Argentina y en Chile, ¿no? Tuvo sus implicancias de por qué esos dos países mantuvieron la neutralidad y por tanto la presencia diplomática japonesa en el continente por más tiempo, ¿no? Eh, pero claro, eso es parte de lo que estoy desarrollando justo ahora. Muy bien. Pues bueno, Pedro, pues muchas gracias. No sé si hubiera otra pregunta. Sergio, adelante, tendríamos 8 minutos. Digo, 7. Este, bueno, no, De- no, de- yo ya, no sé si hay más compañeros, yo ya estoy metiendo mucho mi cuchara, pero no, a lo mejor no entendí muy bien cuando te refieres que el sistema de inteligencia japonés ah, era más desarrollado que los otros países del eje. Bueno, a partir de la declaración de Clark, no entiendo. Sin embargo, creo que esto tampoco se sostiene. En el caso chileno, pues debe ser, y argentino, ¿no? El desarrollo de la inteligencia germana era muy importante, inclusive aquí en México, a pesar de que no había el número de alemanes como en Sudamérica. Y ahí sí hay un documento, el diplomático Terasaki, que era miembro japonés de la embajada norteamericana, a él se le encarga que sea el que desarrolle la inteligencia en toda Latinoamérica a partir de México, que implica justamente esta debilidad que tenían, y esto ya es muy, muy cerca ya de la guerra, que no tenían, digamos, el papel más importante, y se ligan. Ahí sería muy, muy interesante, que yo no he podido encontrar cómo se ligan los órganos de espionaje japoneses, alemanes en América Latina, que lo debe de haber, que hay contactos, pero yo no he podido encontrar algo más específico que nos indique cómo eran, ¿no? Cómo se relacionaron y cómo se pasaban información. Entonces, en este sentido, sí sería muy importante, bueno, tratar de explorar hasta dónde llegó, pero en el caso de Japón era muy pobre, al menos en México, o en Estados Unidos incluso, ¿no? Se descubre a los diplomáticos japoneses que estaban tratando de armar una red y que y fue descubierto, si no la había, ¿no? No había tal que se fue mucho por la prensa norteamericana, se creó, y los expulsan a estos diplomáticos, ¿no? Pero no podía, no había más, posibilidades de desarrollar esta red, digamos, al menos en Estados Unidos y en México que la hay, pero pues hasta qué punto es importante sería bueno averiguarlo. Y la otra cuestión, bueno, menciona ya las cámaras de comercio que ya hay en Japón. Esta parte sería muy, muy importante. En el caso de México sí la hay, y en el caso de Sudamérica, con oficinas
en la Mexicana, creo que estaba en Kobe, si no mal recuerdo, o en Osaka, las cámaras de comercio dedicadas a a México en particular, y sería bueno explorar estas otras partes que las había con respecto a Argentina y a Sudamérica. Muy bien. Víctor, ¿quieres comentar algo? Ya, nomás efectivamente la crisis de 1929, yo creo que tuvo impactos muy, digo, reestructuró la economía mundial y entonces yo creo que la reflexión sobre la crisis de 29, sus impactos en Japón, como mencionaste, ¿no? El tipo no, que además tuvo que ver ensancharon su intervención en China, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Pero yo estaba pensando en México. México le impactó mucho la crisis de 29, o sea, hubo una caída de la economía y hubo industrias como la minería y otras que probablemente provocaron también pues, que se buscaran mercados. O sea, yo creo que esa es la crisis de 29, sí fue muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, y ahí cruza Japón, el este de Asia, Estados Unidos, porque la crisis fue el origen, pues, fue Estados Unidos. México, pues un vecino, ¿no? Y entonces era la época en que América Latina estaba muy ligada a Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo que ese es un punto extraordinario también en tu trabajo. Pero ahí le dejo ya porque está sobre el tiempo. Gracias, Víctor. Pedro, adelante. ¿Tengo tiempo, Carlos? Unos 4 minutos, más o Sí, menos, en yo promedio. hablaría toda la noche de esto, pero, pero hay que ir a alimentarse también, hacer otras cosas. Eh, no, pero un placer que Sergio Hernández me comente sobre la Segunda Guerra Mundial y el espionaje, porque es gran experto de estos temas, así que tomo con mucho respeto y atento tu comentario. La cita inicial es de junio del 42. En junio del 42, claro, la relación de Japón con los países de América Latina había cambiado sustancialmente, ¿no? Era otra. Eh, lo que uno encuentra en estos boletines que le entregaban a Roosevelt todos los días, ¿no? Y que muchos de ellos provenían del trabajo de inteligencia, en donde tenían que descifrar los códigos secretos que mandaban de un lado para otro. Eh, es que efectivamente eh, los estadounidenses no se esperaban ver que Japón tuviera un rol incluso en los miembros del eje en América Latina, en América del Sur en particular en estos años, ¿no? Y ahí hay una sorpresa, ¿no? Eh, y luego a través de eh, estos documentos del archivo MAGIC, ¿no? Que son las siglas para la contrainteligencia estadounidense, ¿no? Y que a su vez parte de los telegramas enviados desde las oficinas consulares en América del Sur a Japón fueron también impresos hace no mucho tiempo atrás, ¿no? En un volumen especial sobre esto en Japón, en japonés. Uno lo que ve es que efectivamente las misiones japonesas, bueno, en Brasil hasta cuando estuvieron, y Argentina y Chile, eh, fu- actuaron hasta cierto punto como guardapolas de esto, como líderes de tratar de unir a los diplomáticos alemanes, italianos y pactar, y españoles hasta cierto punto, y pactar un tipo de estrategia conjunta en una situación muy adversa hacia ellos, ¿no? En un contexto en donde se estaban cerrando las puertas ya de la región. Entonces yo creo que por ahí va la sorpresa de Clark. eh, eh, y, y lo que sí le llama la atención a él es el grado la información que manejan los japoneses. Porque los japoneses incluso hasta finales del 42, tenían conocimiento, en Chile y Argentina, el Cono Sur, ¿no? Tenían conocimiento de política monetaria que iban a tomar estos países, sobre relaciones comerciales, tenían un registro a ver, lo que es inteligencia en esos años, ¿no? De los buques que entran y salen de los puertos, ¿no? Eh, bueno, discusiones consideradas secretas en los congresos, ¿no? En el Senado chileno, por ejemplo, en Japón recibieron información que era confidencial, ¿no?
bueno, ¿y cómo lo hacen? Entonces, eso asombra a los estadounidenses, pero estoy totalmente de acuerdo en una situación muy disminuida, producto de la guerra, producto del cierre de las misiones diplomáticas en gran parte de la región. eh, pero con todo eso, eh, no deja de sorprender el grado de información que manejaban y el interés que tuvieron siempre por aunar estrategias con italianos y alemanes. Muy bien, muchas gracias, Sí. Pedro. Oye, Pues perdón, nomás otro chismecito. Ahí la pronto. agencia Domey era La el doble, orden sí. de Así noticias. Mandó representantes a muchos países. Había en México, había en Sudamérica, ¿no? Como parte de la información japonesa de inteligencia, ¿no? Aunque eran la agencia de noticias. Akami Tomoko tiene un libro muy sugerente en torno a eso, ¿no? Ella, si bien se centra en Asia del Este, en China, tiene todo un capítulo introductorio en donde habla de los desarrollos de la misma agencia, ¿no? Y bueno, y un poco de eso se trata el libro. La agencia Domei y su expansión en América Latina sería una de estas microestrategias japonesas para influir en la región. indudablemente. Pues bueno, seguiríamos en efecto toda la noche discutiendo estos temas, pero bueno, por razones de tiempo tenemos que terminar. Agradecemos la presencia de Pedro el día de hoy y también de los colegas aquí presentes. Pues hicimos un buen inicio de nuestros diálogos iberoamericanos. Les recuerdo que para la próxima sesión, que será en diciembre, el 13 de diciembre, estará Juan Luis López de la Universidad de Zaragoza. Por eso el horario de conexión va a tener que ser más temprano, va a tener que ser como al mediodía. Les mandaremos la información y él nos hará una presentación sobre Japón en el proyecto del Indo-Pacífico. Entonces, seguramente vamos a continuar con temas muy interesantes. Muy bien, pues damos por terminada la sesión y termino la grabación de esa sesión.